Les comparto la pantalla. Esto sería acá. Bueno, y esto, sacamos esto acá. Ok, entonces lo que tendríamos que discutir hoy es lo que, lo que se conoce como el tema de la teoría cinética de los gases, ¿sí? Que es un poco una aproximación a lo que puede estar pasando a nivel microscópico en los gases, ¿sí? Y con la idea de hacer una conexión con la termodinámica. ¿Ustedes se acuerdan? La termodinámica, ¿sí? Caracteriza las cosas desde variables, digamos, globales, como la presión, el volumen, la temperatura, ¿sí? Pero que por supuesto están relacionadas con las variables que caracterizan, por ejemplo, a las moléculas, o sea, los constituyentes de esos gases o los átomos de un sólido, ¿sí? Están relacionadas de alguna forma, ¿no? Y entonces la idea esta de la teoría cinética que vamos a discutir hoy es hacer un modelo, ¿sí? Empezamos con los gases porque es lo más simple posible, ¿ok? Y ver entonces cómo se traduce las variables termodinámicas en términos de variables cinemáticas, ¿no? De la mecánica newtoniana. Y la primera aplicación, digamos, serían los gases ideales. ¿Ok? Entonces, sería un poco, digamos, dejar el dominio de la termodinámica y meterse, digamos, un poquito, por lo menos, voltear el horizonte en el dominio de lo que sería la mecánica estadística. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos primero con los gases ideales, que un poco ya los estuvieron discutiendo, ¿no? O sea, la idea es que, digamos, nosotros los gases los caracterizamos a partir de su presión, volumen, temperatura, ¿sí? Y en general, digamos, estas variables que caracterizan el gas están muy relacionadas entre sí, en el sentido de que si nosotros modificamos la temperatura, ¿sí? Se modifica el volumen o se modifica la presión, y así, ¿no? Ahora bien, la forma en que están relacionadas estas variables se hace muy sencilla en el caso de que, digamos, los gases tienen poca densidad. ¿Esto por qué es? Es porque, digamos, a nivel microscópico uno podría pensar que cuanto menos densidad hay, las moléculas que constituyen el gas están más separadas entre sí e interactúan menos. Y entonces, cuanto menor es la interacción, entonces más simple es, y más directa es la relación entre las variables, ¿sí? Por eso, digamos, también es que este, el otro caso, por ejemplo, un líquido o un sólido donde, digamos, las moléculas o los átomos están mucho más cerca, ¿sí? Esa interacción lo que hace es complicar la relación entre las variables fundamentales, ¿no? Y entonces por eso les decía que empezamos discutiendo, digamos, el caso de los gases, ¿no? Bueno, y entonces lo que se conoce como gas ideal sería el comportamiento al que tienden todos los gases cuando la densidad es cada vez menor. Nosotros habíamos visto en el caso de eh, eran los termómetros a volumen constante, que el comportamiento de los termómetros a volumen constante, claro, dependía del tipo de gas con que uno estaba trabajando. Sin embargo, cuando uno reducía la presión, reducía la cantidad de gas con que estaba trabajando, ¿sí? El comportamiento de los distintos gases empezaba a parecerse cada vez más, ¿sí? Y entonces, en el límite de, digamos, de la menor densidad posible, ¿ok? Digamos, lo que uno tiene sería, digamos, un gas ideal, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que sabemos de los gases, de los gases, ¿no? En este límite, digamos, de baja densidad? Bueno, sabemos que, digamos, si el gas está a temperatura constante, como por ejemplo lo pusimos en contacto con un baño térmico muy grande, ¿no? Como una fuente, digamos,
de calor, un reservorio de calor suficientemente grande para que, no importa lo que ocurra con el gas, mantenga su temperatura constante. Entonces lo que vemos es que, digamos, la presión que tiene ese gas es inversamente proporcional al volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumentamos la presión, entonces el volumen disminuye, y recíprocamente, ¿ok? Por eso el producto, digamos, se mantiene constante. ¿Mm? Eso es una ley que se conoce, digamos, desde 1600, ¿no? Y de la misma manera, ¿sí? Sabemos que a presión constante, que podría ser el caso del gas que poníamos dentro de un cilindro con un émbolo que podía moverse libremente, pero que siempre estaba soportando la misma fuerza, y entonces ejercía la misma presión sobre el gas. Entonces, en ese caso lo que vemos es que la temperatura es directamente proporcional al volumen, ¿ok? En el sentido que si aumentamos la temperatura, digamos, el volumen del gas aumenta en la misma proporción, ¿ok? Bueno, entonces, si uno conjuga estas dos, digamos, estas dos leyes, estos dos comportamientos, lo que, digamos, lo que obtiene es que justamente el producto de la presión por el volumen dividido la temperatura es una constante para una masa fija del gas. ¿Ok? Bueno, eh, claro, para cada gas en principio parece distinta. Sin embargo, digamos, si uno analiza para un mismo número de moles del gas, entonces lo que uno encuentra es que esa proporcionalidad es la misma para todos, ¿sí? La constante de proporcionalidad R, digamos, es la constante universal de los gases, ¿sí? Y bueno, y uno, digamos, puede expresarla en distintas unidades. Fíjense que como uno tiene el producto de la presión por el volumen, ¿sí? Presión es fuerza sobre área, y el volumen uno lo podría pensar que es área, digamos, por, digamos, distancia, área por altura. Entonces, las dimensiones que quedan al producto de presión por volumen es fuerza por distancia, ¿sí? Que es la unidad de trabajo, Joule, o, según vimos la clase pasada, digamos, también la podemos expresar en términos de calorías. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, como tenemos dividiendo ¿cómo es? La temperatura, entonces tenemos un Kelvin abajo, ¿sí? Porque esta ley, eso no les dije, esta ley vale en la medida que nosotros midamos las temperaturas en kelvins. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces esto sería, digamos, el comportamiento que tienen los, los gases ideales, ¿no? La ecuación digamos, de estado del gas ideal, ¿sí? Por supuesto, si uno, digamos, trata de verificar experimentalmente esto, ¿qué es lo que va a encontrar? Que es una aproximación, digamos, que si uno cuanto mejor mida va a ver que no es exacto, porque, digamos, el límite, digamos, uno de densidad cero uno nunca lo va a alcanzar, ¿sí? Sin embargo, es muy útil, ¿sí? Porque en general es una buena aproximación, y aparte porque a uno le da la idea cualitativa de cuál va a ser digamos, el comportamiento, cuál va a ser la respuesta, ¿sí? En función en términos más intuitivos, ¿no? Esta idea de si aumento la temperatura, me va a aumentar el volumen, si aumento la presión me va a achicar el volumen, etc. ¿Okay? Y entonces por eso es muy útil. Y también sirve para, digamos, nos va a servir para modelizar las cosas, ¿sí? Claro, entonces conociendo, digamos, la ecuación de estado, o sea, la relación que hay entre las variables termodinámicas, entonces uno puede calcular, digamos, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, digamos, quiere calcular el trabajo, digamos, por mol de un gas ideal que se dilata a temperatura constante, entonces esto va a ser trivial. Nosotros habíamos visto el trabajo, lo podemos escribir en términos de la presión, ¿sí? Y el cambio en el volumen, ¿no? Esto sería, digamos, porque el volumen, si quieren, me aporta el área para convertir la presión en fuerza, ¿sí? Y la tercera dimensión,
digamos, la altura es lo que se desplazaría, ¿sí? Esa fuerza, y entonces con eso hace trabajo, ¿ok? Pero ahora nosotros sabemos, ¿sí?, que la presión está dada, ¿sí?, por esta ecuación. Simplemente pasé dividiendo el volumen y multiplicando la temperatura, ¿ok? O sea, despejé de la ecuación de estado la presión y entonces con eso simplemente puedo, digamos, integrar, ¿sí? La integral de diferencial de b sobre b, ¿se acuerdan? Es el logaritmo, y entonces evaluado, ¿sí?, entre los límites de integración, yo tendría logaritmo de b final menos logaritmo de b inicial, que siempre lo puedo escribir como, digamos, el logaritmo del cociente, ¿ok? Y entonces ahí tenemos directamente expresado el trabajo, ¿sí?, que realiza el gas ideal en función del volumen, siempre y cuando uno esté trabajando a temperatura constante, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces el trabajo por mol, ¿sí?, sería dividir esta relación por el número de moles, y entonces llegamos a la expresión. Fíjense que lo que me dice esto es que si el gas se dilata, entonces el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial, y entonces el logaritmo va a ser positivo, va a ser mayor que cero, y entonces el trabajo realizado por el gas para una dilatación va a ser positivo, como decíamos la vez pasada, ¿no? Bueno, ¿sí? Recuerden que si uno, digamos, graficaba en, en- en un gráfico con la presión en el eje de las abscisas, en el eje vertical, y el volumen en el eje horizontal, entonces el trabajo era simplemente, digamos, el área que estaba bajo esa curva celestita, ¿ok? ¿Sí? Porque es, digamos, la interpretación de la integral, ¿sí?, donde la curva celestita es justamente la ecuación de estado, ¿no? Digamos, la variación de la presión en función del volumen a temperatura constante. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que si la temperatura es constante, entonces la ecuación de estado me dice que el producto de la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual al producto de la presión final por el volumen final, ¿sí? Y entonces con eso yo puedo reemplazar, ¿sí?, este, en el resultado, en el logaritmo, el cociente de los volúmenes por el cociente de las presiones, y entonces expresar el trabajo también en función este, de las presiones de los gases, ¿ok? Esta es la simplicidad que nos permiten los gases ideales, ¿no?, donde las variables termodinámicas están relacionadas entre sí de una manera muy, muy simple. ¿Ok? Bueno, y entonces, fíjense que esto lo que me dice es que si el gas se comprime, o sea, la presión final es mayor que la presión inicial, entonces el cociente va a ser menor que 1, el logaritmo va a ser negativo, y entonces el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, ¿preguntas sobre esto hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos bien, profe. Ok, entonces, bueno, pero, digamos, la pregunta es, ¿cómo hacemos para relacionar, digamos, estas variables tan sencillitas que tienen los gases ideales con digamos, la caracterización de las moléculas que componen el gas? O sea, ¿cómo hacemos el paso de la termodinámica, digamos, a la mecánica? Y bueno, para eso lo que tenemos que hacer es hacer una hipótesis, hacer, digamos, un modelo sobre qué es lo que es el gas. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, el modelo nuestro, el que vamos a hacer, digamos, va a consistir en lo siguiente. En primer lugar, vamos a decir que el gas está constituido, digamos, exclusivamente por moléculas, ¿sí? Y estas moléculas van a ser idénticas entre sí si el gas corresponde a un elemento, ¿sí?, a un elemento de la tabla periódica, o bien a un compuesto estable. ¿Ok? Entonces, todas las moléculas van a ser iguales. ¿Ok? Y van a, digamos, no se van a modificar, ¿sí?
La segunda cosa que vamos a suponer, ¿sí? La segunda hipótesis es que cada una de esas moléculas van a obedecer, digamos, la ley de Newton, ¿ok? Y en principio están distribuidas al azar, ¿ok? ¿Sí? Digamos, esta suposición es necesaria para que podamos, digamos, decir algo acerca de cómo se van a, digamos, comportar esas moléculas individualmente, ¿no? Después, también vamos a suponer que el número total de las moléculas es grande. Y esto es importante, ¿sí? Para que el comportamiento del gas, el comportamiento de sus variables termodinámicas, no dependan, ¿sí?, de lo que hace una molécula, ¿sí?, sino que surjan de, digamos, de una especie de promedio sobre un número bastante grande de moléculas. ¿Okay? O sea, que no esté dominado por, digamos, el comportamiento de una molécula o de un número muy chico de moléculas, ¿sí? Otra cosa que vamos a suponer, ¿sí?, para simplificar las cosas, es que el volumen ocupado por cada una de esas moléculas, ¿sí?, es despreciable comparado con el volumen del gas. ¿Okay? O sea, como que, digamos, las moléculas son muy, muy chiquititas, ¿sí?, comparadas con el tamaño, con el volumen que ocupa el gas. Y entonces esto lo que, digamos, va a hacer es que, digamos, interactúen poco entre ellas, o sea, que se choquen poco. Imagínense que si las moléculas fueran muy grandes, entonces, ¿qué pasaría? Digamos, estuvieran encerradas, digamos, en un volumen muy chico, lo que ocurriría es que digamos, estarían chocando entre ellas todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, y eso de alguna manera nos complica, digamos, la modelización. ¿Ok? Y también lo que vamos a suponer es que, digamos, la única interacción que hay entre las moléculas es cuando chocan, o sea, cuando se superponen en el espacio. Y aparte de eso no hay, digamos, ni una atracción electromagnética, ni una interacción gravitatoria. ¿Okay? Esto está bien, digamos, es una buena, una aproximación razonable, porque, digamos, las moléculas, digamos, globalmente son eléctricamente neutras, entonces la interacción, digamos, electrostática es muy, muy chiquitita, ¿sí? Y aparte, digamos, la interacción gravitatoria también en general es despreciable. ¿Ok? Bueno, y otra cosa que vamos a suponer es que las colisiones, que es cuando se chocan entre ellas las moléculas, son elásticas, ¿sí? De manera que se conserva, digamos, la energía en esas colisiones y, por supuesto, como no hay fuerzas externas y obedecen a las leyes de Newton, también se conserva el impulso, ¿no? Entonces, en esas colisiones van a ser colisiones, digamos, elásticas, ¿sí?, donde se conserva la energía y el impulso, ¿sí? Y la duración de esas colisiones, el tiempo que están en contacto, es despreciable, ¿ok? Es muy corto. ¿Okay? Todas estas son hipótesis, ¿sí?, que nosotros hacemos para simplificar el tratamiento y que valen en la medida en que, digamos, el gas tenga una densidad, digamos, muy, muy baja. ¿Okay? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quisiera entonces entender, bueno, ¿qué es la presión? ¿Sí? En un gas que está formado por estas moléculas newtonianas, ¿sí? Muy, muy esparcidas, ¿ok? A muy baja densidad. Entonces, lo que yo podría, digamos, lo que estoy tratando de hacer es interpretar la presión, que es una variable macroscópica, una variable de la termodinámica, en términos de, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Y la energía de las moléculas, que son variables que yo uso, digamos, en la mecánica. ¿Ok? Bueno, entonces, supongamos que tenemos un gas que está confinado en un cubo, ¿sí? Como el de la figura, y donde las paredes actúan como una membrana elástica, donde las moléculas, cuando
llegan a ella, chocan, ¿sí? Y, digamos, rebotan, y como, digamos, la colisión es totalmente elástica, ¿sí? Se conserva la energía, se conserva el impulso, y entonces, digamos, las moléculas cambian cuando llegan a la pared y chocan, digamos, invierten su velocidad, pero para que se conserve la energía cinética tienen que salir exactamente con la misma, digamos, velocidad con que habían incidido en la pared, pero con dirección opuesta. ¿Ok? Eso sería lo que quiere decir que los choques, digamos, con las paredes son elásticas. ¿Ok? Entonces, bueno, y suponemos que los lados de este cubo, ¿no? Los lados de las paredes, ¿sí? Tienen una longitud que llamamos L. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿sí? Que en general, digamos, las moléculas van a tener velocidad en alguna dirección del espacio arbitraria. Y entonces van a tener, digamos, una componente X, una componente Y y una componente en Z. ¿Ok? Esas serían las velocidades en la dirección de los, digamos, de los ejes de coordenadas. ¿Ok? No sé por qué le puse el cuadrado, pero, digamos, simplemente es para decir que tenemos las velocidades en todas las direcciones. Ahora, cuando una, digamos, una de estas moléculas choca contra la pared, invierte su velocidad. Entonces, supónganse que, como en el dibujo, ¿sí? La molécula está viajando en la dirección positiva de las X. ¿Ok? Entonces, su velocidad sería v sub x, ¿sí? Y es, digamos, cuando va en el eje, digamos, ustedes lo verían como de izquierda hacia derecha, ¿sí? La velocidad sería v sub x positiva. Y entonces su impulso sería masa por v sub x. Ahora, cuando choca, invierte su velocidad, y entonces la velocidad, digamos, ahora va hacia el origen y entonces es negativa. Entonces, el impulso final sería menos v sub x, menos el impulso inicial sería, digamos, menos masa por v sub x. ¿Ok? Vale decir que la variación del impulso, es decir, P final menos P inicial, va a ser menos 2 veces la masa por v sub x. ¿Sí? ¿Okay? Y esto va a ocurrir cada vez que, digamos, la molécula choque contra la pared. ¿Ok? Bueno. Por otro lado, ¿sí? Fíjense que los choques, ¿sí? Van a ocurrir cada, digamos, un intervalo delta t, donde ese intervalo de tiempo, ¿qué sería? Sería la longitud que corresponde a, digamos, rebota en una pared, va hacia la otra, rebota en la otra y vuelve. O sea que los choques estos se producen cada, digamos, 2L sobre V sub X. Fíjense, distancia sobre velocidad me da el intervalo de tiempo, ¿no? Y entonces esto sería el intervalo de tiempo en que, digamos, una molécula, digamos, tarda en ir a la otra pared y volver. O sea, sería el intervalo de tiempo para el cual se vuelve a repetir el choque sobre la pared esta A1. ¿Ok? Entonces, fíjense, digamos, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza que actúa sobre, digamos, una partícula, ¿sí? En un referencial inercial es la masa por la aceleración, donde la aceleración es, digamos, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo, lo que es lo mismo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la masa es constante, fíjense que la segunda ley de Newton yo la puedo escribir en términos de la derivada del impulso con respecto al tiempo, de P a dt. ¿Ok? Entonces, fíjense, la fuerza que está actuando sobre
mi molécula sería, digamos, delta P a delta T, ¿sí? En el límite de delta T que tiende a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que la fuerza que está actuando sobre mi molécula, entonces sería menos 2 veces la masa por la velocidad, por, digamos, dividido el tiempo, que sería, digamos, 2L dividiendo, y V sub X, que pasa multiplicando arriba. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Fíjense, la presión, ¿ok?, que se ejerce sobre la pared va a ser menos esa fuerza sobre el área de la pared. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque la fuerza que nosotros recién calculamos es la fuerza que está actuando sobre la molécula. Pero esa fuerza, ¿sí?, ¿quién la está, digamos, quién la está ejerciendo? Y le está ejerciendo la pared. O sea, que sobre la pared, digamos, actúa una fuerza igual y contraria, ¿no?, por la tercera ley de Newton. Entonces, esa fuerza se traduce en una presión, ¿sí? Digamos, la fuerza es menos F, es menos la F que calculamos recién, que era la fuerza sobre la molécula, dividido el área de la pared, y entonces esto lo que me dice es que la presión sobre la pared, digamos, va a ser, digamos, la masa por la velocidad al cuadrado sobre la distancia al cubo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, fíjense que, digamos, sobre esta pared A1, ¿sí?, van a actuar las componentes en la dirección X, ¿sí?, de todas las moléculas que estén dentro de, digamos, dentro del gas, de todas las moléculas que estén formando, ¿sí?, ¿cómo que se llama? Formando parte del gas. De la misma manera, sobre la tapa de arriba van a actuar las componentes, digamos, B sub I, ¿sí? Y sobre la tapa que, digamos, que viene hacia ustedes, estarían actuando las componentes B sub Z, ¿ok? Pero de todas las moléculas, ¿ok? Entonces, el cambio, digamos, la presión va a ser el resultado del impacto de, digamos, las N moléculas que compongan el gas, ¿sí? Ahora bien, fíjense que, digamos, nosotros podríamos definir, ¿sí?, una especie de densidad de moléculas, ¿sí?, o el número de, digamos, el número de moléculas por, digamos, unidad de volumen, ¿ok? Y entonces, digamos, reemplazando digamos, en la ecuación de arriba, la podemos, o sea, la podemos escribir como la masa, ¿sí?, por esta densidad de moléculas por unidad de volumen, ¿sí?, y el término, digamos, ¿cómo se llama?, el factor que nos queda entre paréntesis, ¿qué es? Y es como, digamos, es las velocidades al cuadrado, o sea, la suma de las velocidades al cuadrado de cada una de las moléculas dividido el número de moléculas. Entonces sería la velocidad, digamos, al cuadrado promedio de todas las moléculas del gas. ¿Ok? ¿Sí? Eso, digamos, lo puedo escribir como esa b cuadrado sub x raya, ¿sí?, que es la velocidad al cuadrado, digamos, promedio, ¿sí?, en la dirección X. Y por supuesto, digamos, la masa de cada una de las moléculas, ¿sí?, por, digamos, la densidad de número, ¿sí?, el número de moléculas sobre L, lo que es, digamos, termina siendo simplemente la densidad del gas. ¿Ok? Entonces fíjense que con esto encontramos una relación, digamos, muy sencilla entre la presión y la componente de la velocidad en esa dirección. ¿Ok? Claro, en general, digamos, si yo tengo un número grande de moléculas y están distribuidas al azar y moviéndose en todas direcciones, ¿sí?, la velocidad, ¿sí?, digamos, en general va a tener componente en X, componente en Y, componente en Z. ¿Ok? Pero si están, digamos, repartidas al azar, ¿sí?, y son muchas, en general, digamos, la componente en X va a ser típicamente un tercio, ¿sí?,
digamos, de las componentes en las otras, digamos, va a ser un tercio del módulo total al cuadrado. ¿Ok? Entonces, finalmente puedo escribir una relación entre la presión y la velocidad promedio, digamos, al cuadrado de cada una de las moléculas. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que nosotros queríamos, establecer una relación, ¿sí?, entre, digamos, una variable macroscópica, como la presión, y una, digamos, variable microscópica, como es las velocidades, ¿ok?, de las moléculas y la densidad. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que cuanto más presión tengo, lo que tengo es más velocidad, ¿sí?, en las moléculas. ¿Ok? ¿Sí? O que, si quieren, el efecto de la presión, ¿sí?, o, se debe a la velocidad que tienen, digamos, las moléculas que componen el gas. ¿Ok? Y cuanto más denso sea el gas, ¿sí?, también mayor, digamos, mayor presión voy a tener. ¿Ok? Bueno, esta sería, digamos, la primera, digamos, relación que encontramos. También podríamos, bueno, encontrar relaciones con la temperatura, pero a ver, creo que acá lo que tengo primero es un ejemplo. Sí, fíjense, entonces lo que dijimos es que la presión, ¿sí?, está dada por, digamos, un tercio de la densidad por el promedio de las velocidades al cuadrado, o sea, la velocidad cuadrática promedio. ¿Ok? Entonces, uno define, ¿sí?, como la velocidad cuadrática media, ¿sí?, a la raíz cuadrada de esta cantidad b cuadrado promedio. ¿Ok? ¿Sí? Y fíjense que trivialmente, simplemente despejando, es raíz de 3 veces la presión dividido la densidad. ¿Ok? Entonces, supónganse que tuviéramos hidrógeno, ¿sí?, a 0 grados y a 1 atmósfera. ¿Ok? Claro, el hidrógeno tiene una densidad, digamos, de 9, digamos, por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Es la típica densidad de un gas. Fíjense, un metro cúbico es un cubo que tiene 1 metro de lado. ¿Sí? Como es un gas, pesa muy poquito, ¿no? ¿Ok? Bueno, ok. Ahora, una atmósfera, si yo la escribo en newtons, ¿sí?, sería, es 1 por 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y entonces, digamos, hidrógeno, que tiene, digamos, está a 0 grados, tiene esta densidad y está en una atmósfera, tiene una velocidad cuadrática media de 1840 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, esto es una barbaridad. Fíjense que, digamos, 1840 metros por segundo son 18 cuadras por segundo. Entonces, esa sería la velocidad, digamos, media que tendría el hidrógeno, ¿sí?, a 0 grados y a la presión atmosférica. O sea, las moléculas de hidrógeno viajan a esa velocidad, a 18 cuadras por segundo, ¿sí?, a esta temperatura. Y por supuesto, si, digamos, fíjense qué pasa, si aumentamos la temperatura, ¿sí?, si aumentamos la temperatura, digamos, la densidad, ¿cómo se llama?, va a disminuir, y si la densidad disminuye, la velocidad todavía va a ser más grande. ¿Ok? Bueno, fíjense que, digamos, 1840 metros por segundo sería 6.600 kilómetros por hora, ¿no? Una barbaridad. Acá, en la tabla, lo que vemos es el mismo, digamos, la misma cuentita, ¿sí?, para distintos gases. ¿Sí? Y lo que vemos es que, claro, digamos, en la columna, en la tercera columna, vemos que, claro, para el hidrógeno, ¿sí?, tenemos la mayor, digamos, velocidad, esa 1838 metros por segundo, ¿no? Fíjense que a medida que el gas es más pesado, ¿sí?, la velocidad disminuye, pero sigue siendo enorme.
¿ok? Sigue siendo del orden de cientos de metros por segundo. Pero cuanto más pesado es el gas, ¿sí? Por alguna razón, digamos, la velocidad disminuirá. ¿Ok? ¿Esto por qué es? Claro, porque, digamos, yo estoy siempre a la misma presión, a la presión atmosférica. ¿Ok? Y entonces, cuanto más pesada es la molécula, para obtener la misma presión atmosférica, me alcanza con menos velocidad. ¿Ok? Entonces, por eso la velocidad, digamos, del oxígeno es mucho menor, digamos, a la velocidad del hidrógeno. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces esta es digamos, la disminución que hay. ¿Ok? Fíjense que las velocidades estas de las moléculas es bastante parecida, ¿sí? Es un poco mayor que la velocidad, digamos, del sonido, ¿no? La velocidad del sonido en el hidrógeno a 0 grados es 1286, ¿sí? Contra 1800 y, digamos, la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Es 331 contra 490. Entonces es como que, digamos, la velocidad del sonido es ligeramente menor que a la velocidad de las moléculas, pero está relacionada, o sea, hay una relación bastante directa entre, digamos, la velocidad del sonido y la velocidad que tienen las moléculas. Digamos, uno lo podría pensar como que, digamos, está bien, la velocidad que resulta para el sonido es una especie de superposición, ¿sí? Entre la velocidad media que tienen las moléculas y también el efecto, digamos, de los choques, ¿no? Porque acá, digamos, estamos despreciando el efecto de los, digamos, de los choques que hay entre las moléculas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Muy bien. Por supuesto, esto no quiere decir, ¿sí?, que, digamos, si yo abro en una habitación, ¿sí?, en una punta de una habitación, un frasco que tiene, no sé, algo que huele apestoso, un frasco con amoníaco, que, digamos, la molécula digamos, de amoníaco que se libera del frasco va a llegar instantáneamente a donde yo estoy, ¿sí?, digamos, a 1840 metros por segundo. En realidad, dentro de un ratito lo que vamos a ver es que, digamos, eso no ocurre justamente porque, digamos, por el choque, por el choque que hay entre las moléculas, y que el camino, digamos, que efectivamente puede hacer una molécula antes de chocarse con otra y desviarse, digamos, es bastante cortito. ¿Ok? Pero, digamos, eso no vale para el sonido porque el sonido, digamos, no tiene problema en propagarse. De alguna manera se va transmitiendo, ¿sí?, de una molécula a otra, ¿sí? Bueno, no sé si se entiende la idea. ¿Ok? Sí, profe, se entiende bien. Bueno, bueno, ahora dentro de un ratito vamos a discutir qué es el camino libre y el camino libre medio, y vamos a volver sobre esta idea. Bueno, la otra cosa que podemos hacer es tratar de hacer, digamos, una interpretación a nivel, digamos, de mecánica newtoniana de lo que definimos como la temperatura. ¿Ok? Bueno. Fíjense que nosotros recién encontramos entonces que la presión es, digamos, directamente proporcional a la densidad y a la velocidad cuadrática media, digamos, cuadrado, ¿sí? Ahora, si multiplicamos, ¿sí?, ambos miembros por el volumen, ¿sí?, en particular por el volumen, digamos, que está ocupando el gas, ¿sí?, tendríamos esa ecuación que está ahí, y fíjense que, digamos, el producto de la densidad por el volumen que ocupa el gas vendría a ser, digamos, la masa que está ocupando el gas. Y esa masa la podemos escribir como el número de moles por, digamos, el peso molecular, o sea, por lo que pesa un mol. ¿Ok? Entonces, N minúscula vendría a ser el número de moles y M sería el peso de una molécula. No, sería el peso de un mol de moléculas. ¿Ok? Es el peso molecular. ¿Ok? Bueno,
Ahora, de la ecuación, digamos, de los gases ideales, el producto de P por B es lo mismo que N por R, digamos, por T, ¿okay? Donde N es el número de moles, R es la constante universal de los gases, ¿no? Y T es la temperatura. Entonces, fíjense que tengo en los dos miembros, en los dos miembros tengo N, y entonces, por ejemplo, si multiplico ambos miembros por 3, divido 2N, fíjense que entonces tengo esta relación, ¿no? Donde, bueno, en el miembro izquierdo tengo 3 medios de R por T, no sé qué es, pero lo que tengo en el miembro derecho, fíjense que es un medio de la masa por la velocidad, digamos, la velocidad al cuadrado, ¿ok? ¿Y eso qué sería? Sería la energía cinética, ¿sí? Traslacional, o sea, la energía cinética asociada a la traslación, digamos, de un mol, ¿sí? De moléculas, ¿sí? A una velocidad media v cuadrado, ¿ok? Entonces, fíjense, hay una relación directa y muy simple entre la temperatura a la que está el gas y la energía cinética, digamos, de las moléculas de ese gas, ¿ok? Eso es lo que nos dice esta relación, ¿de acuerdo? Claro, y entonces, eso, no lo discutimos. En la tabla, fíjense, en la tabla anterior, a ver, bueno, vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Porque acá, en la tabla anterior, fíjense que si bien la velocidad, ¿sí? de la velocidad cuadrática media disminuía a medida que yo aumentaba, digamos, el peso molecular del gas. Sin embargo, la energía cinética traslacional que resulta de multiplicar, digamos, medio de el peso molecular por la velocidad al cuadrado es prácticamente constante. ¿Y esto por qué es? Y es justamente porque, digamos, porque todos estos gases están a la misma temperatura, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo esto es que como todos los gases están a la misma temperatura, entonces la energía cinética, ¿sí? que llevan las moléculas tiene que ser la misma, ¿ok? Ahora, claro, algunas moléculas son más pesadas que otras, y entonces, para tener la misma energía cinética, las moléculas más livianas van a necesitar una mayor velocidad que las moléculas más pesadas, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, es un poco la explicación. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver si hacemos el slideshow. Vamos a ver. Habíamos llegado a que hay una relación entre 3 medios, ¿sí? de RT y la energía cinética traslacional, digamos, de las moléculas, ¿sí? Bueno, entonces, si esto yo lo divido por el número de Avogadro, ¿no? que sería el número de moléculas que hay en un mol, ¿sí? ¿Okay? Entonces, la relación, ¿sí? me queda expresada entre, digamos, 3 medios de K por T, donde ese K es simplemente la constante universal de los gases dividido el número de Avogadro, y que se llama constante de Boltzmann, y lo que tengo, digamos, en el miembro izquierdo, ahora, digamos, como dividí por el número digamos, de Avogadro, o sea, por el número de moléculas que tiene un mol, entonces esta sí ahora es la energía cinética traslacional de cada molécula. Entonces, esto lo que me dice es que para un gas ideal, no importa, digamos, de qué tipo de gas, ¿sí? No, digamos, para un gas que está digamos, a baja densidad, ¿sí? digamos, la energía cinética es simplemente de cada una, digamos, de cada una de las moléculas es directamente proporcional, ¿sí? a la temperatura.
Entonces la temperatura simplemente es una manifestación de la energía cinética que tienen las moléculas. De la misma manera que la presión era una manifestación de la velocidad al cuadrado. Fíjense que, digamos, claro, parecería, digamos, ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Porque en la energía cinética está mezclada o está combinada la masa y la velocidad. ¿Ok? En cambio, si yo solo miro la velocidad, digamos, ¿cómo que se llama? Eso tiene que ver con la presión. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Ok. Otra cosa que también, digamos, ahora podemos interpretar gracias a nuestro modelo, digamos, microscópico para el gas, es, digamos, lo que antes definíamos como calor específico. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan? El calor específico era, digamos, el calor que yo tenía que entregarle a una sustancia para que modificara su temperatura, ¿sí? Digamos, en un cierto delta T. ¿Ok? Ahora, ese calor, ¿sí?, que yo entrego para modificar la temperatura, en realidad lo que estoy haciendo es, digamos, digamos, si lo pienso a nivel microscópico, sería decir, bueno, yo estoy entregando calor, que es energía, para aumentar la energía cinética, digamos, de las moléculas, y eso es lo que, ¿cómo que se llama? Me está aumentando la temperatura de mi gas. ¿Ok? Ahora, si las moléculas exclusivamente chocan elásticamente entre sí, o sea, la energía cinética no se va a perder, y entonces, digamos, toda la energía que yo entregue, ¿sí?, cuando entrego calor, por ejemplo, va a, digamos, a su, ¿cómo se llama? A su energía cinética. ¿Ok? Entonces, toda la energía interna que tiene el gas es energía cinética, porque no hay dónde, digamos, dónde más acumularlo. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, la energía cinética, ¿sí? Entonces, la energía la energía interna, digamos, de la molécula quedaría expresada simplemente en términos de la energía, digamos, cinética, ¿sí?, digamos, de las moléculas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y esa energía, digamos, es proporcional entonces a la temperatura, digamos, en kelvins. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces, el calor específico, ¿sí?, nosotros lo habíamos definido como el calor por unidad de masa necesario para sufrir un cambio de temperatura. ¿Ok? Ahora, si yo tomo como mi unidad de masa el mol, ¿sí?, a ese, digamos, calor específico se lo llama capacidad calorífica molar, C mayúscula, y, digamos, es distinto en general si el proceso se ocurre, digamos, a volumen constante o a presión constante. O sea, tengo una capacidad calorífica molar, ¿sí?, a volumen constante, C sub B, y otra capacidad calorífica molar a presión constante, C sub B. Ahora, en el caso de C sub B, ¿sí?, supónganse que, digamos, yo tengo un gas en un cilindro, ¿ok? Y yo modifico el peso que hay sobre la tapa del cilindro de tal manera que el volumen permanezca constante, a pesar de que yo, por ejemplo, le estoy entregando calor por abajo, ¿sí? Entonces, eso sería un proceso a volumen constante. En mi gráfico de P por B, eso lo vería como que yo paso, ¿sí?, de un punto A, ¿sí?, que está a un cierto volumen, a un punto C que está al mismo volumen, pero a mayor presión. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, entregué calor, ¿sí?, pero mantuve el volumen constante, y entonces lo que me pasa es que me aumenta la presión, ¿sí? ¿Se acuerdan que las curvas estas eran curvas, digamos, a igual temperatura, y que cuanto más alejadas del origen correspondían a temperaturas más grandes? Entonces, cuando yo paso de A a C, lo que estoy haciendo es
aumentando digamos, la temperatura y manteniendo el volumen constante. ¿Ok? Entonces, el cambio de la energía interna, nosotros habíamos dicho, era igual al calor que absorbía el sistema menos el trabajo que realizaba, digamos, mi sistema. ¿Ok? Ahora, en este caso, como estamos a volumen constante, no hay trabajo, ¿sí? Si no cambia el volumen, entonces, digamos, no hay, digamos, la presión se traduce en una fuerza, pero esa fuerza no tiene desplazamiento, entonces no realiza trabajo, ¿ok? Digamos, el trabajo, dijimos, era P por delta B, o P por la integral, digamos, de B, si la presión variaba en el camino, y entonces es cero. Ahora, el calor absorbido, entonces va a ser, digamos, el C sub B, o sea, la capacidad calorífica molar a volumen constante por el número de moles, ¿sí?, que tenga encerrado en el gas, por delta T, que es la diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces, fíjense, toda la variación de la energía interna va a ser, digamos, N por C sub B por delta T. Toda la variación de energía interna, digamos, es el calor que absorbe el sistema para cambiar de temperatura de T a T más delta T. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo puedo escribir, digamos, la capacidad calorífica molar a volumen constante como delta U sobre N delta T. ¿Ok? Y eso, digamos, si pienso un cambio infinitesimal de temperatura y un cambio infinitesimal, digamos, de la energía interna, sería la derivada de U con respecto a T, ¿sí?, dividido por, digamos, por N. Ahora, esa derivada la puedo hacer directamente, ¿sí?, y me da, ¿qué cosa? 3 medios de N por R, ¿sí? Con el dividido N se me va el N y entonces me queda 3 medios de R. Entonces, fíjense que entonces mi calor específico, mi capacidad calorífica molar, perdón, digamos, es directamente proporcional a la constante universal de los gases y es independiente del, digamos, parecería ser independiente del gas que yo esté, digamos, con que yo esté trabajando. ¿Okay? Siempre y cuando mida las cosas por número de moles. ¿Okay? Ahora, en el caso de, digamos, la capacidad calorífica, digamos, molar a presión constante, digamos, sería la situación en la cual, digamos, yo lo que mantengo es la fuerza que está actuando sobre la tapa del pistón constante, puede ser la atmosférica o la atmosférica más algo, ¿sí? Y lo que varía es el volumen, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo me estaría moviendo en, digamos, en forma horizontal. Por ejemplo, estaría pasando de A a B, ¿ok? Donde modifico el volumen, pero mantengo, digamos, fija la presión. Ahora, en ese caso, la variación de la energía interna, ¿sí?, que yo voy a tener va a ser, en parte, debida a la energía que absorbe el gas, ¿sí?, que va a ser proporcional a, digamos, la capacidad calorífica molar por el número de moles, por delta T, y, digamos, menos el trabajo, ¿sí?, que realiza el gas, ¿sí? Fíjense que en este caso, ¿sí?, eh, si yo estoy trabajando a presión constante, ¿sí?, a presión constante, digamos, el trabajo que realice el gas va a ser P por delta B, ¿ok? P por delta B, ¿sí? Ahora, acá me equivoqué, porque tendría que ser un signo menos, porque es menos el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a digamos, recordar que acá hay, digamos, adelante de la P, el signo está mal, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, ahora, la variación de la energía interna, ¿sí?, yo la podría, digamos, la podría pensar como que es la misma variación, digamos, de la misma cantidad en la energía interna, pero a partir de, digamos, un cambio a volumen constante.
el de arriba. Entonces, en ese caso, la variación de energía interna sería solo la, la que obtuvimos hace un ratito, solo debido al no hay trabajo, ¿no? Entonces, fíjense que ahora el P por delta B yo lo puedo escribir como NR por delta T, ¿sí? Por la ecuación de, digamos, de estado de los gases ideales. ¿Ok? Y entonces fíjense que de esa manera tendría una relación entre C sub B, C sub P y R. ¿Ok? Fíjense que en todos los términos tengo una N, ¿sí? En todos los términos tengo un delta T. ¿Ok? Y entonces de ahí lo que puedo obtener es que C sub P menos C sub B es R. ¿Ok? Bueno, a ver. Ok. Entonces, con eso lo que tendría es una relación entre C sub P, C sub B y R. ¿Ok? Y como ya sé cuánto vale C sub B, entonces de ahí obtengo cuánto vale C sub P. ¿Ok? Entonces, tanto, digamos, la capacidad calorífica molar a volumen constante como a presión constante están directamente relacionados con la constante, digamos, universal de los gases. ¿Sí? Acá me intriga porque tengo mal, bueno, lo del signo de P. A ver, si yo aumento la temperatura, bueno, esto lo tengo que, digamos, lo tengo que revisar. El resultado que está acá escrito está bien, ¿sí? Pero hay algo que me está fallando en el razonamiento de la variación de la energía interna. Pero bueno, déjenme lo que lo piense un cachito y después se los comento, ¿ok? Bueno, entonces, digamos, otro proceso que sería interesante de ver en el caso de los gases ideales es, digamos, los procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos habíamos dicho que eran los procesos en los cuales no había, digamos, transferencia de calor, no había intercambio de calor. Entonces la energía interna, digamos, la variación de la energía interna era solo, digamos, debida al, digamos, al trabajo que realizaba el gas. ¿Ok? Ahora, el trabajo que realiza el gas, ¿sí? Digamos, digamos, es siempre P, digamos, por delta B, ¿ok? Y la variación de la energía interna, ¿sí? Como depende exclusivamente de la temperatura, la puedo escribir como 3 medios de N por R por delta T, ¿ok? Entonces, ¿ok? Ahora, ese 3 medios de R, ¿sí? Es lo que antes había encontrado que era el calor, digamos, era la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces lo puedo escribir de esa manera. ¿Ok? Y entonces finalmente, fíjense que puedo escribir delta T, ¿sí? Despejando de esa ecuación simplemente como menos P por delta B dividido N por C sub B. ¿Ok? Ahora, por otro lado, ¿sí? Digamos, la ecuación de estado de los gases ideales, P por B igual es nRT, fíjense que yo podría pensar una variación, ¿sí? Imagínense que yo diferenciara los dos miembros. En el miembro izquierdo tengo un producto de variables, P por B. Entonces, cuando diferencio, digamos, tengo, ¿no? Digamos, primero por la derivada del segundo, más, digamos, el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces, la diferenciación del primer, digamos, del miembro de la izquierda sería P por delta B más P por delta P, ¿sí? Y eso es igual a NR por delta T, digamos, de donde puedo simplemente despejar, simplemente que es delta T. Ahora, si yo ahora, digamos, combino las dos, digamos, las últimas dos ecuaciones del primero y del segundo renglón, entonces tengo esta relación, ¿ok? Simplemente, ¿ok? Y eso, digamos, lo puedo reordenar,
¿ok? Por ejemplo, cancelando los n's que están, digamos, en los dos miembros, ¿de acuerdo? Y reordenando, ¿sí? Pasando, multiplicando el CB, que está en el miembro derecho, lo paso multiplicando, digamos, a los dos términos del miembro izquierdo, ¿sí? Y de la misma manera, ¿qué más hice? Ok. Sí. Bueno. Y reordenando, digamos, los dos términos. ¿Ok? Ahora, si cancelo, ¿sí? El C sub P, digamos, ¿sí? C sub B, y entonces dividiendo por P por B, divido C sub B, entonces me queda, digamos, una relación, digamos, entre delta P y P, delta B y B, y las dos capacidades caloríficas. Ahora, si yo defino, ¿sí? Simplemente le pongo un nombre al cociente de capacidades caloríficas, C sub P y C sub B, lo llamo gamma, entonces tengo esta ecuación, ¿ok? Donde tengo delta P sobre P, delta B sobre B y gamma, ¿ok? Ahora, esto, si yo lo pienso, digamos, como diferenciales, o sea, para cambios muy, muy chiquitos, serían simplemente, digamos, diferencial, y esto lo puedo integrar de P sobre P, ¿sí? La primitiva de ese es el logaritmo, ¿sí? Y entonces lo que tengo es que el logaritmo de P, digamos, más gamma por logaritmo de B es igual a una constante. La constante viene de que cuando hago la integración es una integral indefinida y entonces me queda una constante, digamos, sin determinar. ¿Ok? Ahora, si esto es así, fíjense que el logaritmo de una suma se puede escribir como, la suma de logaritmos se puede escribir como el logaritmo de un producto, ¿sí? Y, digamos, un coeficiente por un logaritmo se puede escribir como el logaritmo, ¿sí? Del argumento elevado al coeficiente que tenía. Y entonces, esta cantidad lo que me dice es que el logaritmo de P por B a la gamma es igual a una constante, que es lo mismo que decir que P por B a la gamma es igual a una constante. ¿Ok? Entonces, para un proceso adiabático, vale que P por B a la gamma es igual a una constante. ¿Ok? Que es otra de las relaciones. Acá en este gráfico volvemos a tener, ¿sí? Digamos, graficada expresión contra el volumen, ¿sí? Y las líneas continuas son, digamos, las líneas de P por B, digamos, igual constante, o sea, las líneas que corresponden a temperatura fija, ¿sí? Son las isotermas de siempre, y las líneas de rayitas serían, digamos, las curvas que corresponden a valores de P por B a la gamma constante, ¿ok? Donde gamma, recuerden, siempre es el cociente entre las capacidades caloríficas molares, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, esto después nos va, digamos, nos va a aparecer, o sea, estas líneas que corresponden a procesos adiabáticos, ¿sí? Donde lo que se mantiene constante es el producto de P por B a la gamma. ¿Ok? Después vamos a ver la clase que viene, que son, digamos, muy, muy útiles. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que podemos, digamos, analizar es, digamos, es cómo se divide la energía interna que tiene, digamos, un gas, ¿sí? O sea, nosotros vimos que para estos gases, para nuestros, ¿cómo se llama? Para nuestros gases ideales, valía que la energía interna simplemente era proporcional a la temperatura, y el coeficiente de proporcionalidad era, digamos,
3 medios de n por R, que era la constante universal de los gases. Sin embargo, esto es una buena aproximación, pero solo para los gases que son monoatómicos. O sea, para los gases donde las moléculas tienen un solo átomo, ¿sí? Digamos, en ese caso nosotros habíamos visto que tanto el calor específico, la capacidad calorífica molar a volumen constante era 3 medios de R y a presión constante era 5 medios de R. ¿Okay? De manera que el gamma, ¿sí?, que era el cociente entre los dos, es 1.67. ¿Okay? Sin embargo, digamos, cuando uno mira otro tipo de gases, ¿sí?, tanto las capacidades caloríficas como el gamma, ¿sí?, parecería ser distinto. O sea, la manera, digamos, uno simplemente lo puede medir. Y eso está relacionado con que, digamos, en nuestro modelo para los gases solamente tuvimos en cuenta, ¿sí?, la energía cinética translacional cuando escribimos la energía interna, ¿sí? Sin embargo, digamos, los gases que son, por ejemplo, diatómicos o diatómicos, o sea, los gases cuyas moléculas están formadas por, digamos, dos átomos, fíjense que además de trasladarse, ¿sí?, y tener energía cinética asociada a la traslación, también pueden rotar, ¿sí? Un gas, un gas compuesto por dos átomos, imagínense que, digamos, cada molécula podría ser los dos átomos, dos pelotitas que están, digamos, unidas por el enlace correspondiente. Ahora, esas dos moléculas, ¿sí?, pueden girar, ¿sí?, una alrededor de la otra, o las dos alrededor de su centro de masa, en una dirección y también en la otra. ¿Okay? Entonces, va a haber energía, digamos, cuando yo le entrego calor, ¿sí?, por ejemplo, parte de la energía va a ir a energía cinética translacional, pero también podría ir a energía cinética rotacional. ¿Okay? Entonces, cuando tengo gases cuyas moléculas tienen dos átomos, entonces tengo que tener en cuenta que, digamos, parte de la energía puede ir a modos, digamos, de vibración, de rotación. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, si yo repito el procedimiento anterior, pero ahora usando para la energía interna una expresión donde además tengo, digamos, un término asociado a la energía cinética rotacional, entonces me quedan distintos las capacidades caloríficas molares, tanto a volumen constante como a presión constante. Acá los coeficientes, fíjense que el 3 que está, digamos, en el primer término, está asociado a las tres direcciones en que yo me puedo mover en el espacio, o sea, la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Ahora, en el caso, digamos, de la energía rotacional, es energía alrededor, digamos, del eje así y del eje, digamos, en esta otra dirección. Habría un tercero que corresponde a que la molécula gire alrededor del eje, ¿sí?, que une a los dos átomos. Sin embargo, ese movimiento de rotación tiene una energía que es típicamente despreciable con respecto a los otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el momento de inercia de las moléculas es mucho mayor, digamos, en las otras dos direcciones. Y por eso tengo dos términos, ¿sí? O sea, uno para cada dirección. Ahora, en el caso de un gas que sea, digamos, poliatómico, o sea, que tenga 3 o más átomos, ¿sí?, ahí sí yo puedo tener rotaciones alrededor de los 3 ejes, ¿sí? Y entonces tengo un modo extra, digamos, de energía rotacional, ¿sí? Y entonces, en ese caso, si yo supusiera que la energía interna tiene esta relación con la temperatura, entonces las capacidades caloríficas me quedan definidas de esta manera y el gamma queda, digamos, simplemente esto. Acá en la tabla lo que tenemos es justamente, ¿sí?, justamente eso, el valor medido, ¿sí?, para las capacidades caloríficas y para el gamma.
Y en el caso de los, digamos, de los gases monoatómicos, ¿sí? Trivialmente es exactamente lo que habíamos calculado. En el caso de los diatómicos o los poliatómicos son valores bastante cercanos, ¿sí? A los que uno, digamos, obtendría suponiendo que hay energía rotacional, ¿sí? Además de energía cinética traslacional, ¿sí? Bueno, también uno, digamos, si quisiera seguir, digamos, ¿cómo que se llama? Perfeccionando el modelo, también tendría que tener en cuenta el hecho de que además de energía cinética traslacional, energía cinética rotacional, también, digamos, uno podría pensar que hay energía cinética vibracional, o sea, la energía cinética asociada a que, digamos, en las moléculas los átomos están unidos por algún tipo de interacción, esa interacción es más o menos elástica, y entonces hay vibración asociada a esa interacción. Digamos, efectivamente, esto es así, sin embargo, digamos, la energía, la energía asociada a, digamos, a la vibración, en general es prácticamente despreciable comparada con la energía asociada a la rotación y a la traslación, ¿sí? Pero de esto no podemos hacer, digamos, un tratamiento así simple como hicimos hasta ahora, porque, digamos, cuando uno se meta ya con las vibraciones de las moléculas, ahí, digamos, hay cosas que escapan digamos, a la mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, para hacer un tratamiento de eso tendríamos que introducir algunas cosas digamos, de la mecánica cuántica, ¿no? Que es la forma que toma, digamos, la mecánica cuando uno analiza procesos que son, digamos, muy, muy chiquitos, ¿sí? O sea, están asociados a escalas de distancias muy, muy chiquitas o escalas de energía muy, muy chiquitas, ¿ok? Pero eso, bueno, excede lo que queremos discutir acá en el curso este. Bueno, finalmente, digamos, lo que les decía hace un rato, un concepto que es bastante interesante es el concepto de camino libre medio, ¿no? Y que está asociado a que, digamos, las moléculas, cuando se mueven dentro del gas, ¿sí? Se encuentran con otras moléculas, chocan, ¿sí? Y entonces cambian, digamos, de dirección, por ejemplo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la distancia promedio que viaja, digamos, mi molécula antes de chocar contra otra, antes de encontrarse con otra molécula en el camino? ¿Ok? Bueno, y eso es justamente lo que definimos como el camino libre medio. Por supuesto, ¿esto de qué va a depender? Va a depender del tamaño que tengan las moléculas, ¿sí? Porque si fueran muy, muy chiquitas, entonces no se encontrarían, ¿sí? Y del número de moléculas que uno tiene encerrada por unidad de volumen, ¿sí? Porque digamos, si el gas está muy diluido, entonces las moléculas no se encuentran entre sí, ¿ok? Pero si el gas es, digamos, si hay muchas moléculas encerradas en el volumen, entonces ahí las colisiones van a ser mucho más frecuentes, ¿ok? Entonces la idea es esta, ¿no? Yo tengo mis moléculas que se desplazan con una cierta velocidad, pero claro, van a chocarse y entonces, digamos, voy a tener digamos, una distancia típica que van a viajar antes de chocarse con otra, ¿sí? Bueno, y en promedio eso va a ser, digamos, un número que, digamos, que va a depender del tamaño de las moléculas y de la densidad, digamos, del gas. Fíjense que cuando yo voy a tener una colisión entre dos moléculas, y voy a tener cuando, digamos, se superpongan en el espacio, o sea, cuando los centros de esas moléculas, ¿sí?, estén a una distancia d igual al diámetro de la molécula, ¿sí? O sea, estamos suponiendo que todas las moléculas son iguales, ¿no? Entonces tienen el mismo diámetro, y entonces el choque va a ocurrir cuando una molécula, digamos, el centro de una molécula esté a una distancia, ¿sí?, ¿cómo que se llama? Menor o igual a d de la otra, ¿ok? Ahora, esta situación sería equivalente, ¿sí?, a pensar que yo tengo una molécula, ¿sí?,
de diámetro 2D y, digamos, que se encuentra con otra prácticamente puntual, ¿sí? De tamaño despreciable. ¿Ok? Bueno, entonces, imagínense que yo tengo esta molécula efectiva de tamaño 2D y que se desplaza en el espacio, ¿sí? Digamos, en un tiempo delta t, ¿sí? Esa molécula va a cubrir, ¿sí? Un volumen que sería un volumen que tiene área, ¿sí? El área de la tapa, ¿sí? Está dada por el diámetro 2D y, digamos, la longitud, digamos, de la altura de ese cilindro va a ser la velocidad media por el tiempo transcurrido. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo llamo a n sub b el número de moléculas que yo tengo, digamos, en el gas por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, el número de colisiones que va a haber va a ser, fíjense, proporcional a, digamos, el volumen que barrió mi molécula, que sería, digamos, el área, ¿sí? Pi por d cuadrado, pi por el radio al cuadrado de esta molécula efectiva, digamos, por, digamos, b sub t, ¿sí? La altura de ese cilindro. Esa sería el área que cubre, ¿sí? Mi molécula cuando viaja a velocidad b medio durante un tiempo t. ¿Ok? Ahora, si eso yo lo multiplico por el, digamos, número de moléculas que hay por unidad de volumen, entonces eso me da, digamos, el número de choques que voy a tener, digamos, en ese tiempo t. ¿Ok? El número de colisiones. Entonces, el camino libre medio, digamos, sería la distancia que yo recorrería en un tiempo t, dividido el número de choques que voy a tener. ¿Ok? Y entonces eso sería, digamos, ¿cómo que se llama? La distancia media en que va a viajar entre choques digamos, mi molécula en un gas. ¿Ok? En realidad acá no estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Que además de moverse mi molécula, se mueven las otras, ¿sí? Si yo tengo en cuenta, ¿sí? El movimiento, digamos, relativo de las moléculas, el movimiento de las otras también, entonces en la expresión aparece digamos, una raíz de 2. Sería la corrección asociada al hecho de que también se están moviendo, que no se quedan quietas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo aire, ¿sí? Aire a 0 grados, a presión, digamos, normal, ¿sí? Entonces, yo sé que la densidad del aire, perdón, el tamaño de digamos, de las moléculas del aire es del orden de 2 por 10 a la menos 8 centímetros. Ese sería, digamos, el diámetro de las moléculas de aire. Y la velocidad que tienen, ¿sí? La obtengo digamos, de la densidad y de la presión, ¿sí? Del hecho de que es presión atmosférica, es 1 por 10 a la 5 centímetros sobre segundo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el número de moléculas que hay, ¿sí? Por unidad de volumen es 3 por 10 a la 19, ¿sí? 1 sobre centímetro cúbico, entonces el camino libre medio que me queda para una molécula de aire a 0 grados y una atmósfera es 2 por 10 a la menos 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo que me dice es que, digamos, el camino, digamos, entre choques, una molécula de aire digamos, a presión, digamos, a una atmósfera y a 0 grados, ¿sí? Va a ser 2 por 10 a la menos 5, y eso es aproximadamente 1000 diámetros moleculares. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que mi molécula puede, digamos, viajar 1000, digamos, 1000 diámetros antes de encontrarse con otra. ¿Ok? Eso nos da una idea, ¿sí? De qué tan frecuentes son las colisiones, ¿no? Fíjense, si, digamos, la frecuencia de las colisiones va a ser, digamos, la velocidad, ¿sí? Sobre el camino libre medio, ¿sí? Y eso nos da del orden de 5 por 10 a la 9
digamos, por segundo. O sea, son 5.000 millones de colisiones por segundo. 5.000 millones de colisiones por segundo. ¿Ok? Y, digamos, por supuesto esto depende de, de la densidad del aire. Si yo me voy, no sé, a la estratosfera, a 100 kilómetros, ¿no? En lugar de a nivel del mar, me voy a 100 kilómetros de altura, donde la densidad digamos, del aire es mucho menor, la presión es del orden de 10 a la menos 3 milímetros de mercurio. Entonces ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como, digamos, el gas es mucho menos denso, entonces hay mucho menos colisiones, y entonces el camino libre medio digamos, de la molécula del aire es 2 milímetros. O sea, viaja, en vez de 2 por 10 a la 5 centímetros, ¿sí? Entonces ahí ya puede, digamos, viajar a, digamos, 2 milímetros antes de encontrarse con otra molécula. Y si yo me voy a 300 kilómetros de altura, donde ya, digamos, no hay atmósfera prácticamente, entonces ahí el camino libre medio de las moléculas es de 15 centímetros. ¿Ok? Bueno. Bueno, con esto entonces más o menos redondeamos lo que quería contarles de teoría cinética. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno. No, profe, perdón, a mí me quedó una pequeña duda. Sí, Cuando estaba hablando de las velocidades cuadráticas medias, sí. en un momento aparecía B corta sub RCM. ¿RCM significa que es velocidad cuadrática media? Sí, sí, es simplemente, a ver dónde estaba esto. Sí. Ahí. RCM quiere decir eso, digamos. En lugar de decir que es la raíz cuadrada, ¿sí? De b cuadrado promedio, ¿sí? Le pones el RCM. ¿Ok? Genial. Listo, buenísimo. Bueno. Bueno, y me queda, tengo que revisar el signo que estaba acá, pero bueno, se los cuento la vez que viene, porque la tengo que pensar un cachito, no sé qué, tengo un lapsus. ¿Ok? Bueno. Bueno, si no tienen entonces más preguntas, entonces ya le aviso a Alan que terminamos para que empiece la práctica después del recreo, ¿de acuerdo? Buenísimo, profe. Ok, bueno, entonces nos vemos Perfecto, muy bien. nos Y vemos hasta el viernes. el viernes, ¿ok? Chau, chau. Chao. Hasta luego, profe.